Listo. Entonces, estamos en la unidad 2 y como le digo, esa unidad nos va a ayudar a ver el resto de temas porque sintetiza todo lo que es el comercio internacional. Ya, entonces vamos a la solución para que vean más o menos cómo se resolvía el caso. Lo que tienen que entender en este caso es, y la complejidad puede estar basada en ese concepto de todo lo que uno tiene que mirar en una operación de comercio internacional. Aquí, por ejemplo, nosotros lo que movíamos en este caso era el tema de los costos, o sea, empezábamos a mover todo lo que es los costos y empezábamos a hacer cambios en el tema de los gastos FOB en función a quién eres, ¿no? A si eres Túnez, si eres Barcelona o si eres Jeddah, entonces tanto para la import como para la exportación. Entonces nos obligaba en el caso a mirar cuál era la mejor opción que teníamos que tomar. Y para que entiendan, la mejor opción que tienen que tomar es la opción que hace que la operación sea más barata para ambos. Eso es lo que tienen que ver. Si tienen esa perspectiva de negocios, las cosas funcionan. A veces yo cuando hablo con importadores le digo, oye, ¿cómo vas a manejar tu operación? Yo lo manejo FOB. ¿Por qué no mandas el certificado de origen? Porque como yo no desaduano la mercancía, a mí no me interesa. Y cuando vemos los costos nos damos cuenta que le paga un margen muy bajo y le pregunto, ¿no será la razón de que te están pagando un margen de ganancia bajo el hecho de que no mandas el certificado de origen y como el importador lo que hace, y eso quiero que lo tengan claro, el importador lo que hace es costea el producto hasta donde le llega a él, le agrega su margen de ganancia y lo que le queda te lo paga, ¿se entiende, no? O sea, el comprador lo que hace es descuenta a los gastos que hay en el traslado, el margen que quiere ganar y le descuenta, y lo que le queda es lo que directamente le paga el productor. Lo que trato de decirte es que si la operación es cara, eso directamente el importador lo va a incorporar en su costo y por tanto tu margen va a ser menor. Entonces, siempre que un exportador tú veas de que el exportador está pagando poquito, identifica cuáles de estos gastos que están aquí son conceptos que son demasiado caros. Entonces, cuando yo hago una operación, siempre les recomiendo ir directamente al tema del DDP. Porque cuando vamos al DDP, como acá ven FOB, SIF, hasta el DDP, cuando ven ustedes van hasta el DDP pasando por todos los 5 terms, lo que yo estoy haciendo acá es me estoy preocupando de todo el despacho. De tal manera que cuando algo suceda y de pronto tenga que fijar el precio con el producto dice que te voy a pagar $20. Yo digo, ¿por qué me vas a pagar $20? Me dice, porque no me sale a cuenta. A ver, dame tus costos de desaduanamiento, costos de entrega, dame tus aranceles, el IVA, y ahí me doy cuenta que el importador dentro de sus costos está considerando aranceles que no le aplique. Y digo, oye, ¿por qué estás considerando aranceles si tu producto está exonerado? Y me dice, pero yo no lo sé, yo pago impuestos cada vez que me mandas la mercancía. Yo le digo, pero hay un TLC. Y me dice, ah, no lo sabía. Y tú tampoco le mandas el certificado de origen. Entonces ya, ahora si negocia no dice, bueno, entonces vamos a agregarle el certificado de origen y de esa manera esto lo vamos a hacer mucho más barato. Entonces ganan los dos. A veces, ¿qué pasa? Que la logística que uno directamente maneja es una logística más costosa que lo que maneja la otra parte. Entonces hay que trabajar la logística más barata en función a quien tiene menor costo, igual con los agenciamientos de aduana y todo lo demás. Por esa razón, cuando hablamos de negociación, esto es la escuela de Harvard, que son los precios abiertos. Acá no son los precios cerrados, acá directamente trabajamos con toda la información sin ningún temor de mostrar los datos que tengo, porque ya hemos dicho, el productor defiende su margen de ganancia y todo lo demás lo retransmite. Lo único que tengo que hacer es que mi margen de ganancia de un productor tiene que ser más alto. Ya está, entonces en la operación esto lo habíamos hecho. Los costos, habíamos hablado que había una exportación, una producción y luego una importación, una producción y luego una venta, ¿no? Entonces, el precio de SBOR ya habíamos hablado que era 25.000, los gastos FOB, estiva, llegadas al FOB, el flete FIO, CFR, el CIF, agente de banda en estiva, DAP, arancel, IVA, el DDP. Acá hay un concepto adicional que nosotros no contemplamos, que era algo que yo quería que ustedes evalúen acá, y dice costos financieros.
¿Pueden decirme qué cosas son los costos financieros y cómo calculan los costos financieros, por favor? ¿Qué cosas son los costos financieros? ¿Mm? ¿Qué cosas son los costos financieros? Carta de crédito, eso. Correcto. Entonces, ¿qué cosas son los costos financieros? Miren, nosotros hemos dicho que toda la operación tiene, tiene costos que uno tiene que en algún momento pagarlo. O sea, eso el importador me va a pagar, pero no me paga todo al contado, no me paga todo adelantado. Entonces, lo que se hace aquí es, se dice, esta operación, ¿cuánto tiempo tiene que pagar? Entonces, si esta operación se va a trabajar en 3 meses, 4 meses, entonces yo digo acá el costo financiero mensual o trimestral 2.60, acá llegamos a ese monto, y este es el monto de que nosotros tenemos que pagar en función a lo que yo tengo que poner de dinero. Entonces, si yo hago el DDP, tendría que trabajar 33.453 a 2.60, el costo financiero sería 869. Este costo debería ser involucrado al momento en el que yo voy a fijar el precio de importación, porque yo tengo que conseguir ese dinero. ¿Se entiende todo? Cuando tú vas a hacer una operación, no todo el tema es gasto, gasto, gasto de intermediarios, sino también hay gasto del dinero. El poner el dinero, el tenerlo retenido, el tener el dinero sin un uso es un costo financiero que tenemos que contemplar. ¿Ya está? Otros lo que hacen con el costo financiero, ¿sabes lo que es? Lo calculan aproximadamente y luego lo mandan al margen. Dicen, esto de acá el costo financiero es uno de los costos y lo voy a colocar dentro del costo y ahí recién calculo mi margen. Entonces consideran el costo dentro de su fórmula para determinar el margen antes del ex-works. Los costos de producción ya hemos dicho, ya el costo de producción de importación, de producción, envasado, etiquetado, el costo financiero, el margen que es sobre la venta y el precio en Barcelona, quedamos en 81.000. Luego pasamos a la importación tomabas ese precio y luego sumabas, ¿no? El FOB, agencia de aduana, y luego venía el tema del peso volumétrico, físico, flete, el BAF, COLEC, todos los conceptos que habíamos hablado y sumaba el precio CFR, sumabas el seguro, warehouse to warehouse, el wear risk, y ahí teníamos 96.000. Le colocabas el agente de aduana en destino, aranceles IVA y tenías el DDP, ¿ok? Y le ponías los gastos financieros adicionales y te daba el precio de exportación. Fíjate que el precio unitario de $1, mira cuánto llegaba a destino, con todo pagado, $61, y aún así, perdón, ese monto de acá a $5.16, y acá o sea, esta es la caja, esta es por unidad, $5 y $6 es cada botella de $1 a $5 y $6, o sea, es 500% se elevaba, pero allá en ese país, en Emiratos Árabes, un litro de aceite está en $9. Entonces, aún con ese precio, sigue siendo súper rentable. Aún ese precio sigue siendo súper rentable. ¿Ok? Entonces, ahí están los cálculos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa más? Una vez, bueno, los cálculos de la forma de lograr el peso volumétrico, esto ya lo conocen ustedes, ya no hay mayor problema. Luego venía el otro concepto, el financiamiento. Ahí estaban las opciones de financiamiento que te ponía el caso y tú tenías varias alternativas. Tú podías financiar con forfaiting, carta de crédito, con cartas confirmadas, con transferencia. Estaban los días que tenías que tú realizar esta operación de financiamiento. Las tasas de interés para financiamiento y para medios de pago usualmente, no es que sea una regla, pero usualmente son trimestrales. ¿Ok? Cuando ustedes no le den fechas, usualmente son trimestrales. Siempre pregunten. Pero siempre cuando ven las tasas forfait en una carta de crédito confirmada, transferencia, etcétera, son tasas trimestrales. ¿Ok? Son tasas trimestrales. Entonces acá tienen ustedes lo que podrían sacar en forfait, en carta de crédito, confirmada, transferencia. ¿Cuál es la mejor? La que te cuesta menos. ¿Cuál es la mejor? La que te cuesta menos de todas las tasas. Y el costo financiero tengo 500, 300, 162 y 66. Como ustedes verán, lo más barato es decirle a Yeda o a Túnez que me transfieran por adelantado, pero ya saben que ahí no procede en este caso porque no hay plata para transferir por adelantado. Así que las transferencias se descartan. La carta de crédito confirmada era la alternativa más barata en el tema del financiamiento que podríamos lograr. Pero la carta de crédito confirmada, esa es la comisión por confirmar una carta de crédito, pero la carta de crédito en sí, como herramienta, tiene este costo. Entonces, entre la carta de crédito y la confirmada, que juegan en pared,
tendrías que gastar 468. Y 468 sigue siendo más barato que un forfaiting. Entonces, ¿qué te convenía? Te convenía en este caso usar una carta de crédito confirmada. ¿Ok? Ese era el tema del costo de financiamiento, cuál era el más adecuado. Luego, el cronograma de importación-exportación, esto es importante porque teníamos que llegar al 5 de diciembre en FOB. Entonces, si yo tengo acá, digo, Producción Barcelona, Barcelona, Agencia de Aduanas, entonces acá tengo el 5, 18 de diciembre, entonces yo tengo que ver en qué momento llego a España. Entonces, yo tengo que calcular los tiempos. Y ahí se trabaja hacia atrás. Vamos a ver en otro caso que está esa respuesta está aquí, en el otro cuadrito que hemos visto, porque uno era para financiamiento y el otro es para el tema de la... Este de acá es el cuadrito que tiene todo el tema de financiamiento. Entonces, miremos acá. Entonces, cuando van a calcular las fechas, esta es una buena manera de calcular las fechas. Miren ustedes, pongamos siempre como una fecha tentativa para sobre eso hacer el cálculo. En este caso vamos a poner eh, el FOB Barcelona. Esta es la fecha crítica. El FOB Barcelona, ¿se acuerdan ustedes de acuerdo al caso cuándo tenía que llegar a FOB Barcelona? ¿Cuándo tenía que llegar a FOB Barcelona? De acuerdo al caso era el 5 de diciembre. En el caso te dice FOB Barcelona, las condiciones que tenían que firmar en la carta de crédito era 5 de diciembre FOB Barcelona. Pero ¿cómo llegó el 5 de diciembre? Fíjense acá. El 22 de agosto tengo yo que hacer el pedido del productor. ¿Para qué? Para que el productor prepare el pedido y se lo dé al exportador. Una vez que le damos el pedido al exportador, que demora ahí los 5 días que están acá hay 5 días de preparación del pedido, lo que hagamos algo que es el lead time. Luego el productor tiene que llevarlo al ex-works. El productor tardaba 5 días en preparar el despacho también. O sea, una cosa es el productor que prepara el despacho, otra cosa es el exportador que prepara el despacho. Luego teníamos la fecha ex-work Túnez. Esa fecha ex-work Túnez, ¿qué pasaba? Tenía que trasladarla directamente, perdón, hacer aduanas, o sea, de ex-work tenía que pasar a FOB. Entonces la fecha FOB básicamente era el ex-work más los 5 días que demoran aduana. Una vez que estoy en FOB, tengo que embarcarlo. ¿Cuánto me demora el barco de Túnez a Barcelona? 15 días de Túnez a Barcelona. Entonces, una vez que llega a Barcelona, hay que desaduanarlo. Nosotros en el caso dijimos que cada aduana va a demorar en promedio 5 días. Pregunta a ustedes, ¿en el Perú el tiempo de desaduanaje y aduanaje es mayor? Sobre todo en importación. ¿El tiempo de importación de Perú es 5 días o es mayor o menor? ¿Cuánto demora en importar una mercancía? ¿5 días más o menos en el Perú? En el Perú el promedio está en 7 días. ¿Cuánto es el tiempo de desabanaje en Estados Unidos, en la aduana americana? Los americanos, ¿cuánto se demoran en desabanar una mercancía? Puede ser 1 o 2 días, ¿ah? Es al toque. Pero acá con la nueva ley, el nuevo régimen ¿Cuál régimen? algo así me dijeron que sí se podía importar más rápidamente. Lo que pasa es que ha salido una norma que se llama el famoso punto de llegada. Mira, hay varias cosas acá. Está el famoso punto de llegada, también le llaman los operadores de comercio exterior autorizados, que se llama, el término es operador de comercio exterior autorizado, ¿cómo le dicen? Operadores de comercio exterior autorizados. Entonces, operador económico autorizado, la OEA le dicen ahí. ¿Ok? La OEA. Y tienes lo que llaman el punto de llegada. Punto de llegada. Y eso está amarrado a lo que es el TLC. ¿Ok? Cuando, cuando se generó este concepto del punto de llegada, básicamente, cuando firmamos el TLC con Estados Unidos, los gringos nos dijeron como cláusula, si yo te doy un desabanamiento en 2 días o en un día, tienes que hacer lo mismo. Entonces, en el Perú sacaron una norma y dijeron, ok, queremos hacer lo mismo. Entonces, la única manera de hacerlo, ¿sabes cómo era?
era hacer despachos directos, lo que llamaban un despacho anticipado. ¿Has escuchado el término despacho anticipado y lo que significa? Un despacho anticipado es que llega del barco y no va a pasar a un terminal de almacenamiento de la naviera, sino se va directamente a tu almacén. O sea, del puerto, descarga en el puerto y va tu camión y se lo lleva a tu almacén. ¿Dónde hace aduanas? En el almacén del importador. Ese es el famoso punto de llegada. Para hacer eso tenías que ser un OEA, o sea, ser un operador económico autorizado. Para hacer una OEA, mira, acá está el reglamento que pide la SUNAT, concepto de operador económico autorizado. Oye, ¿sabes cuántas OEAs hay en el Perú? ¿Cuántas OEAs hay en el Perú? ¿Cuántas empresas han cumplido ese requisito? 30, 40, 50. Son poquísimas empresas. Entonces, como son muy pocas empresas que han cumplido el tema de la OEA, entonces en la práctica no sirve. En la práctica no sirve. Entonces, aquí están, mira. Ahí está. Económicos autorizados vigentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 49. Y hay agencias de aduana también allá. Ni siquiera 50 hemos llegado. ¿Cuántos importadores hay? ¿8.000? ¿10.000? Entonces vuelvo a preguntarte, entonces funciona el bendito punto de llegada. Si no tenemos el tema de los operadores autorizados, se quedó como un acto de buena voluntad. ¿Y por qué no funciona esto? Porque para que tú seas una OEA tienes que tener, entre otras cosas, tienes que tener, o sea, la aduana va a ir a tu almacén, o sea, va a haber una zona primaria en tu almacén. Cámaras de seguridad, recinto especial, temas de antidrogas, temas de que la mercancía se inmovilice, una serie de requisitos. No han logrado calificar muchas empresas para ello. ¿Ok? Entonces, ciertamente es verdad. O sea, normalmente los trámites deberían ser 2 días, un día, pero en el Perú siguen siendo 7 días por una razón, porque la mercancía llega, se va al terminal de la naviera, hace aduanas ahí, paga impuestos y luego recién se traslada al terminal de importador. En Estados Unidos, ¿cómo es? Llega del puerto y en el puerto tienen su almacén, o sea, es del puerto, el almacén está pegado al puerto y luego de ahí sale directamente la mercancía. Papa y pa, acá no es papa, hay que trasladarlo y de ahí a otro punto. Entonces, llega acá en FOB, del FOB, ¿qué tiempo pasa para convertirse en, este es del CIF, del export al FOB, más 5 días de aduana, del FOB va directamente a ser desaduanado, y tenemos acá 15 días, perdón, del FOB al CIF tenemos los días de tránsito, 5 días de aduana, acá está la parte de producción, esto es una vez que esté desaduanado hay que producir la mercancía, 65 días que son 60 días más 5 días de retrasos que hay marca, luego la fecha FOB Barcelona son 5 días de aduana, luego está CIF Jeddah son 5 días, DDP Jeddah, y para la venta llega 5 días más. Entonces, ese es el proceso que sigue toda la mercancía. Entonces, tú con esto haces el cálculo desde que la mercancía tienes que pedirla al productor de tal manera que cumplas la fecha. Entonces, la pregunta es, si yo la quiero, miren, vamos a hacer el caso contrario. Si yo quiero que la mercancía esté en FOB Barcelona, que es esta fecha, yo quiero que esté el 5 de diciembre, ¿qué es lo que harían? Si yo quiero que esta fecha sea 5 de diciembre, yo pongo acá 5 del 12, lo pongo acá, 5 de diciembre de 2017, al revés, pasa que está formato americano. 12 del 5, ¿no? Está formato americano. 5 de diciembre. Si yo quiero que esté 5 de diciembre, entonces ¿qué hago? Si quiero que esté FOB 5 de diciembre, yo tengo que restar a esta fecha, tengo que restarle el tema de los días que me demora en hacer el agenciamiento, porque entre el export y FOB básicamente es agenciamiento. Ahora ya está Xworks. De Xworks tengo que restarle más esto menos los días que me demora la parte de producción. ¿Me entienden? Vas hacia atrás. Y cuando vas hacia atrás, ¿a dónde vas a llegar? Vas a llegar hasta la fecha en la que tienes que colocar el pedido. ¿Se entiende, chicos? Entonces vas a llegar a la fecha en la que tienes que hacer el pedido. Entonces, si a ti te están pidiendo algo ahorita, te dicen, ya, mira, yo quiero el pedido, te voy a hacer el pedido, vas a firmar el pedido y empieza todo tu proceso, entonces yo empiezo a sumar las fechas hasta ponerlo en FOB y luego digo, oye, de acuerdo a este tema, si tú quisieras que llegue esa fecha, ya no me da tiempo porque con toda la logística que tengo que seguir no llego.
Así que o la fecha de embarque me la mueve 5 o 10 días más, o sencillamente no acepto la operación porque las fechas no las puedo cumplir. ¿Se entiende, chicos, cómo funciona esto? Esto lo hacen para todo, lo hacen para calcular el tema FOB, lo hacen para calcular el tema de los gastos aduaneros y lo hacen para calcular el tema también de lo que es el tema de los gastos de financiamiento. O sea, de esa manera yo voy a verificar cuánto tiempo tiene que pasar para que entre el dinero sin que me quede sin un periodo en el que tenga flujo de caja. O sea, yo tengo que darme cuenta cuánto puedo soportar sin que entre el pago, porque yo sé que para pagarlo tiene que entrar un pago que lo cubre. Entonces, de esa manera voy viendo y me anticipo a los huecos financieros, ¿ok? Entonces, así se maneja. Entonces, acá estamos con toda la operación, desde la compra, ex-work, FOB, SIF, producción, y acá está lo que le decía, ¿no? Si es 5 de diciembre, entonces yo voy restando nada más. Para que esté, este es en FOB, para que esté en FOB tiene que estar primero en ex-work, para que esté en ex-work primero tiene que ser producido, luego tiene que estar en el almacén, luego tiene que estar en el FOB, ex-work y la compra. Entonces, para que llegue a la fecha del 5 de diciembre, yo tendría que haber hecho la compra el 27 de agosto. En la práctica, de acuerdo al caso que ustedes han quedado, dice que la compra se va a hacer el 12 de septiembre, me parece. Entonces, no van a llegar. Al 5 de diciembre no llegan bajo los términos como están planteados en el caso. ¿Qué tienen que hacer? En el caso tienen que mover, en la negociación que ustedes harían, tienen que mover directamente la fecha del embarque. Tienen que decir, mostrando acá el cuadro, que no van a llegar a la fecha del 5 de diciembre si es que el pedido es el 27 de agosto. Entonces, ¿cuándo llegarían? Acá mueven la fecha, acá pongo, por ejemplo, 12 de diciembre. Pongo, cambio esto porque este es el que corre y ahora sí corre, ¿no? Corre todo lo demás. Ok, acá 12 del 5. Cambio esto. Ya no es 5, perdón, no es 5 de diciembre, sino estamos hablando 12 de diciembre. Entonces, ahora sí correcto. Entonces yo tendría que comprar el 3 de septiembre. Entonces ahí es donde van viendo cómo los tiempos van moviéndose en función a la fecha de embarque. Ya está, y esos son los datos que hay en la operación: confirmación del pedido, negociación, pedido en firme, negociaciones, trámite, preparación, trámite, traslado, pago, trámite, todo eso son las fechas que ustedes tienen que considerar en la operativa. Bien, señores, entonces, ¿qué es lo que están viendo aquí? Esto es lo que tienen que revisar cuando ustedes ven un caso. Analicen la fecha de embarque, analicen la fecha en la que van a requerir el efectivo. Por eso les decía que si ustedes van a negociar y el importador le dice a ustedes, Enrique, necesito que tú, por ejemplo, yo no quiero pagarte el contado, yo te voy a dar, mira, el importador te dice, yo te voy a dar tu carta de crédito siempre y cuando me aceptes un pago a 90 días, porque de esa manera él no ejecuta su fianza, sino le doy 90 días que va a correr, que es un buen término de pago para que él lo haga. Y si él me dice 90 días de carta de crédito, yo le digo, ok, no hay ningún problema, por una razón. Porque esa carta de crédito yo la descuento en el banco y me da el dinero anticipado. Entonces, esa es la ventaja que tendría yo. Entonces, yo le acepto el tema del pago a 90 días porque yo voy al banco y lo descuento. Entonces, ambos ganamos, ¿no? Porque si él me dijera, Enrique, dame el crédito a 90 días, yo le digo, ok, pero ¿cómo quieres que te lo dé? No, así nada más con una cobranza diferida o con una letra de cambio. No, no. Yo te doy 90 días siempre y cuando estoy con carta de crédito, porque la carta de crédito sí la puedo descontar. Es lo que yo tengo que pensar. Yo tengo que pensar en que el documento realmente me sirva para descontarlo. Si no lo tengo para poder descontarlo, no me serviría que él me lo pague en 90 días. Entonces, ese costo financiero tengo que incorporarlo dentro de los gastos financieros que van en la operación, de tal manera que ya no tendría problemas en que luego me quede sin caja o haya calculado un costo que no es. Bien, señores, finalmente, cuando terminan de hacer eso, les he impreso el contrato. Den una miradita al contrato, por favor. Den una mirada al contrato que les he impreso. Luego ya se firma y se llena el contrato. En ese contrato que ustedes ven, acá se ponen ya las especificaciones de lo que se llegó en la negociación internacional. Ahí en el contrato tenemos que firmar directamente, firma aceite de oliva, firma Yeda, acá como está, ¿no? La descripción del producto, aceite de oliva lampante, este es cuando firman directamente España con Yeda, ¿ok? La moneda que se pacta en dólar, abajo está el monto,
Acá ponemos el Incoterm, en este caso han firmado Incoterm 2000 en términos CIF, JEDAPORT, ponen el dato del transitario si es que es necesario, en cada hoja firma el vendedor y comprador, dicen que la inspección dice, indique la fecha o periodo en la que el vendedor deberá cumplir sus obligaciones de entrega del producto del cumplimiento del Incoterm correspondiente. Entonces acá habla del 5 de febrero del 2015 va a ser la fecha de entrega, de acuerdo a esta política. El control de productos por el comprador va a ser antes de la expedición, lo que les decía, ¿no? El control puede ser antes de la expedición o después de la expedición. Si es antes de la expedición, ¿a quién le conviene? ¿Al exportador o al importador en carta de crédito? El control de los productos, es decir, la verificación de los productos, le conviene el que sea antes de la exportación, antes de la expedición, le conviene al exportador o al importador en una carta de crédito. Acuérdense. ¿Ah? ¿Seguros? El control de los documentos, el control de la mercancía, o sea, el certificado de verificación, ¿conviene que sea en origen o en destino en una carta de crédito? ¿Le conviene que sea en origen al exportador o al importador? Acuérdense, señores, ¿a quién le conviene? ¿Al expo o al impo? Memoria. ¿Ah? ¿A quién? Piensen en algo. Ustedes para cobrar una carta de crédito tienen que presentar todos los documentos al banco. Eso es lo que tienen que saber. Mientras más rápido presenten los documentos al banco, ¿quién se beneficia? El exportador, porque el exportador de esa manera cobra más rápido, porque recuerden que el banco en la carta de crédito son 5 días que el banco demora en la negociación y tienen ustedes 14 días para juntar todos los documentos. Eso es lo que dice la norma de carta de crédito. Pero si yo soy un exportador vivo, ¿qué hago? Por ejemplo, a mí PromPerú, yo dicto clase en PromPerú y PromPerú me dice, Enrique, tienes 7 días para presentar el informe. Yo necesito la plata, ¿qué hago? Acabo mi taller y ¿qué hago al día siguiente? Presento mi informe, porque tienen 7 días, pero si yo presento mi informe mañana, ellos tienen 3 días para pagarme, entonces 4 días me están pagando. Pero si yo me voy hasta el último día, al día 7 más 3, en 10 días recibo mi pago y no me gusta. Entonces, igual con la carta de crédito. En la carta de crédito tú tienes 14 días para presentar los documentos por ley, pero yo lo hago al día siguiente. ¿Y saben por qué? Porque tengo todos los documentos. ¿Qué me piden? Certificado de origen, Paquinis, BL, todo eso lo tengo antes de la expedición. Entonces, ni bien embarco, al día siguiente voy corriendo al banco y le presento mis documentos. ¿El banco cuánto se demora? Se demora el día que presenté más los 5 días que tiene obligatoriamente para hacer la negociación. En el día 6, si es a la vista, me está pagando. Entonces, ¿qué sucede? Si el importador dice, no, no, eso no lo puedo permitir porque eso significa que estás haciendo más flujo de caja para ti, menos para el importador. El importador dice, no, si él lo hace así, vivo, ¿no? ¿Qué hago entonces ahí? Le digo, ok, pero voy a hacer un certificado de verificación en destino. El importador dice eso. ¿Qué significa verificación en destino? Entonces tú tienes que parar la mano hasta que la mercancía llegue y cuando llegue completas recién tu file. O sea, si dura 30 días, te vas, ya ganaste 30 días en la negociación. No puedes tú hacer que te paguen ni negocien porque hay un documento que han aceptado que se va a emitir, dice acá, no antes sino después de la expedición. ¿Ok? Entonces eso tengan cuidado. La cláusula de reserva de dominio ya habíamos hablado que eso es cuando tú quieres evitar que el importador use tu marca. O sea, yo reservo el dominio. Las condiciones de pago ya saben que acá pueden ser pagos diferidos, anticipados, puede ser con cobranza documentaria y puede ser con crédito documentario o puede ser directo, ¿no? Entonces acá están quedando que el pago va a ser con cobranza documentaria y acá te dicen, ¿no? Va a ser a 90 días diferido y ahí está por el monto. Acá ponen una penalidad de $500 por semana, fraccionamiento de mora que el caso lo dice. Y aquí están todos los documentos que van a considerar. Por favor, chicos, cuando negocien los documentos en la carta de crédito, no pongan documentos que no van a poder juntar y no pongan documentos que no conocen. ¿Ok? Los documentos normalmente son certificado de documento de transporte, que es el BL, factura, lista de empaque, documento de seguro, certificado de origen, certificado de control. Ese control es el que habíamos dicho que se hace antes de la expedición. Si presentan todos esos documentos y todo está en regla, el banco paga. Ese es el concepto de la carta de crédito. ¿Listo? Luego están las responsabilidades por retraso, si lo pactaran, límite de responsabilidad, los plazos, la ley aplicable,
en este caso se aplica la ley del comprador en Emiratos Árabes, van a fijar arbitraje y el arbitraje sí lo están fijando en función a la Cámara de Comercio Internacional que está en París y ahí acaba su contrato. Entonces, esto es lo que ustedes deberían hacer cuando hacen un contrato de compra internacional. Ahí acaba el caso. Entonces, mi sugerencia es que por favor resuelvan el caso para que puedan ya aprovechar al 100% toda la información. Como les digo, es un caso complejo, pero cuando entren van a ver que tienen que separar nada más. O sea, si lo atacas, lo que tú dices es verdad, te abruma cuando tú lo atacas así. Atácalo por sectores, costeo, negociación, financiamiento, medios de pago, tienes regímenes aduaneros, tributación, legislación aduanera. Si lo atacas por cada componente, el caso va a hacerse más sencillo de hacer. Listo chicos, lo dejamos acá. Ya estamos en la clase de contratos que hemos terminado, por eso empecé la unidad 3 para correr. La unidad 4 que nos queda, la próxima clase que es el miércoles, que vamos a cerrar lo que es verificación de riesgo comercial y financiero. Vean, ahí hay en esta unidad no hay material, perdón. En esta unidad lo voy a cargar ahora. Vamos a la unidad 5. En la unidad 5 vamos a hacer la introducción al telemarketing internacional. Señores, les hago una pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Ya están listos para llamar a los compradores o todavía no? ¿Hay un speech en especial? Acá vamos a hacer en la clase. Si en la unidad 5, ahí está todo el speech. Ahí están los videos grabados de cómo tienen que llamar a los compradores. Es más, puedo traer acá a Raju. Raju es un hindú que es hindú de verdad. Y es profesor él es trader, es broker. Pero él es full English. English. Entonces, él les puede enseñar un poco la negociación en inglés. Que ya les he dicho ya, que pueden hacer ustedes la negociación en español y en inglés, porque ustedes pueden negociar con Bolivia, Colombia, Ecuador, España. Chicos, la idea es, nosotros tenemos, y eso Gabriel me ayudas por favor con Sandrita, nosotros tenemos un sistema que se llama el SOIPER. Son telefonías virtuales que nosotros vamos a cubrir los costos de la llamada. O sea, ustedes le vamos a dar los compradores, le vamos a dar la telefonía para que en sus computadoras van a llamar como si fuera una llamada internacional. Le vamos a dar los minutos, porque nosotros eso lo podemos controlar. ¿Me entienden? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que llamar. Y esas llamadas van a estar grabadas, es parte de su evaluación. ¿A quién van a llamar? A compradores. ¿Qué van a negociar o qué van a hacer brokeraje de los productos que ustedes están interesados, ¿no? O sea, si tú quieres agroindustria, te presentamos agroindustria, van a tener que agarrar un speech. Y eso a partir de la próxima clase. Entonces, las discusiones de la próxima clase van a ser ya básicamente, acá tenemos cierre de ventas, yo quiero introducirlos al telemarketing y al cierre de ventas. O sea, ustedes tienen que aprender a llamar y a cerrar los contratos. No hay mejor forma de aprender que haciéndolo. ¿Ok? Entonces, a partir del miércoles yo ya empiezo a dar la base de datos y empiezo a dar los accesos con Gabriel para que ustedes tengan el acceso a la telefonía IP que nosotros manejamos. Eso sí, al correo electrónico de Gabriel, pásenle sus teléfonos para cargarle. No necesitan el teléfono. ¿Qué necesitan, Gabriel? No, en este caso voy a armar un grupo de WhatsApp. Ya, como el de JB. WhatsApp. Un grupo de WhatsApp para estar comunicados.